Señor en el carta a los Hebreos. Aleluya. Carta a los Hebreos, capítulo 11. Gloria a Dios. Amén. Vamos a leer del versículo 24. Del versículo 24 al 29. Gloria a Dios. Viera que a veces el Señor me hace sufrir, muchas veces, buscando la palabra, Señor, que hablo, que ve, y nada, hermano. Eso es así que cuando a usted le toque ya predicar, no se asuste cuando no tenga nada que Dios no le ha dado, espere. Ahí quédese esperando que Dios le va a dar una palabra. Antes yo me desesperaba y yo decía, ay Señor, pero ¿y cómo? Y bien, yo no he aprendido a esperar, que yo sé que el Señor en su momento me dice, esto vas a hablar. Así que pues vamos a leer en esta mañana, y voy a pedirte que te pongas por reverencia sobre tus pies a la palabra del Señor. Aleluya. Hebreos 11, 24 al 29. Y lo leemos honrando al Padre, a su Hijo y a su Santo Espíritu que está hoy entre nosotros. Dice la palabra del Señor en el versículo 24: por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Escogió antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el mar rojo como por la tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Padre nuestro, en esta hora te damos gracias por tu palabra, Dios amado, que es viva y es eficaz. Hoy, Señor, te ruego que abras nuestro entendimiento, que abras nuestro corazón, para poder, Señor mío, ser ministrados por tu palabra, para poder, Señor, comprender, Señor, lo que tú quieres hablar a nuestra vida, para poder ser mejores cada día, Señor. Hoy te damos gracias, Padre, por la bendición de estar en tu casa, Dios, en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Tome su lugar, hermano amado. Aleluya. ¿Cuántos están gozosos de estar en la casa del Señor? Dios bendiga a los que pues vencieron ese frío, ¿verdad? Mire que yo estaba en la cama hoy y con un gran frío y no me quería levantar, bien envueltito. Yo le decía a mi esposa, me voy a bañar hoy en la noche, le digo yo, porque en la mañana no me quiero bañar. Y mire, hermano, que pues, lo hice como sabio eso, porque no me daban ganas de ni levantarme. Gloria a Dios, pero qué bueno es el Señor que aquí nos tiene, ¿verdad? Y vamos a mandar bendiciones a aquellos que no pudieron vencer también, ¿verdad? Esa lucha que usted ha vencido el día de hoy, ¿verdad? Porque no es fácil, esto es de valiente, gloria a Dios. Así que bienvenidos los valientes y démosle palmas al Señor, aleluya. Gloria a Dios. Así también, pues, bendiciones para aquellos que están en sus trabajos, ¿verdad? Y que no han podido venir porque están ahí, ¿verdad? Pero quieren estar ahí y el Señor conoce los corazones, ¿verdad? Amén. Así que vamos a hablar en esta hora. Hemos leído Hebreos 11, del 24 al 29, pero la prédica del día de hoy está más que todo enfocada en el versículo 27. Gloria sea a Dios, que nos habla acerca de la fe de Moisés. Hermano, es un privilegio tan grande, ¿verdad? El poder nosotros hoy abrir una Biblia, abrir este libro y que haya dentro de ellas historias que nos animan a seguir adelante, que nos animan a seguir confiando en el Señor,
porque la carta de los hebreos, el tema principal es el sacerdocio de Jesucristo, pero también, hermanos míos, se dice que el autor es un autor desconocido. Se le atribuyen más que todo al apóstol Pablo, al ver las expresiones, las palabras con las que expresa el escrito de la carta de los hebreos. Otros dicen que también Timoteo tuvo parte de la escritura en este libro. No lo sabemos, pero sí lo que estamos seguros de que esta carta fue inspirada por el Espíritu Santo de Dios. Gloria a Dios. Y estamos viendo una carta, hermanos míos, que se escribe que con el único, hermanos míos, interés de fortalecer a aquellos cristianos judíos de esa época que estaban quizás con un pie adentro y otro afuera, o otros que estaban quizás tambaleando en su fe, quizás no hallaban qué hacer en algunos momentos. Y es por eso de que, hermanos míos, el escritor sale con estos ejemplos que usted ya ha leído, que todo el capítulo 11 de los Hebreos está refiriéndose, hermanos míos. Por ejemplo, habla de la fe de Abel, habla de Enoc, de Noé, de Sara, de Abraham, de Isaac, de Moisés, gloria sea a Dios, de Josué, de Rahab, de muchos más. Es una galería, hermanos míos, en la cual desfilan hombres, hermanos míos, que verdaderamente padecieron. No le digo que gozaron solamente, sino que más que todo fue un padecimiento, que, hermanos míos, un sufrimiento, pero que aún así de esos momentos difíciles que pasaron ellos, nunca dejaron, hermanos míos, de tener sus ojos puestos en Dios. Es por eso el tema de hoy dice que hay dos formas de ver. Amén. Usted sabe de que la forma que nosotros tenemos es la forma natural. Eso es por naturaleza, que nosotros estamos acostumbrados a caminar por las cosas que vemos. Aquí en este país está eso de moda, dicen: si yo no veo, no creo. Pero yo quiero que usted no imite esa moda. Que usted, esos, hermanos míos, esos hábitos los haga a un lado. Porque usted y yo desde pequeños hemos sido instruidos con el temor de Dios en nuestro corazón. En nosotros ha sido inculcada, ha sido puesta una fe, y esa es la fe en Dios. Entonces nosotros no podemos, hermanos míos, variar en dos sombras o tener dos caras, sino que tenemos que tener, hermanos míos, una convicción. Usted y yo somos responsables, óigase bien, de qué forma vamos a ver las cosas. Está bien de que usted en lo que tenga que ver en lo natural lo vea por lo natural. No estoy diciendo de que solo tiene que ser de una determinadamente, no, sino que hay dos formas. Pero vamos a usar cada forma de ver las cosas en su momento o en su tiempo. Cuando es la cosa natural, pues usemos lo natural. Cuando usted tiene que ver las cosas por lo espiritual, tiene que verlas por lo espiritual. Y oigan lo muy importante que habla, hermanos míos, el versículo 27, que por la fe dejó Egipto Moisés, ¿verdad? No temiendo a la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Y cuando hablamos de algo, es algo como muy contradictorio, algo que no encaja, viendo lo invisible, dice. Es algo, hermanos míos, que no, en lo natural no encaja. Pero, ¿sabe? Preparando este mensaje, yo me ponía a pensar, porque ahí en casa hay una pequeñita, ¿verdad? Y yo a veces la veo que ella está jugando y que habla. Y mira, y que aquí, que no sé qué. Y yo digo, le pregunto: ¿con quién hablas? Con mi amiga, me dicen. Bueno, digo yo, ¿verdad? Entonces, mire, hermano, por eso el Señor no se equivocó. Dice que usted y yo tenemos que ser como niños. ¿Por qué? Porque miren, los niños, ellos se creen, ellos se imaginan todo. Pero es bueno, todo eso es bueno, hermanos míos, lo que ellos se imaginan. Los niños de hasta cierta edad, hermanos míos, hay pureza en su corazón. Y por eso dice el Señor que tenemos que ser como niños. Porque sabes, cuando nosotros somos como niños, o en otras palabras, cuando hemos nacido de nuevo, cuando está este renacimiento en cada uno de nosotros, comenzamos a creer lo que Dios dice en su palabra. Comenzamos a tomar esas promesas y comenzamos a creer, porque eso es la fe, creerle a Dios. Dice el mismo capítulo 11
dice que en el versículo 1 que es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Porque por la fe fue constituido el universo y todo lo que hoy vemos dice que fue hecho de aquello que no se veía. Es decir, de algo invisible. Y cuando nosotros hablamos de esta palabra, gloria a Dios, tenemos, hermanos míos, que echar a andar o ver, más bien dicho, las cosas del punto de vista espiritual. Es decir, que a movernos o comenzarnos a mover en el mundo de la fe. A declarar, como dice la palabra, las cosas que no son como si ya fuesen. Pero para entender esto, hermanos míos, tenemos que estar en el Espíritu de Dios. Es bien difícil, hermanos míos, cuando nosotros queremos ver desde nuestro punto de vista natural muchas cosas. Y el escritor, hermanos míos, hace memoria o más bien testifica en el capítulo 11 de las cosas que lograron estos hombres y estas mujeres. De las cosas que quizás en su momento fueron imposibles. Quizás usted hoy en día para nosotros es más fácil quizás creer lo que está escrito, pero en su momento cuando llegó el tiempo de que estos hombres y mujeres, por ejemplo, dígame usted, cuando Moisés estaba frente al mar, eso era imposible. Usted se puede ir a parar enfrente del mar y lo puede ver y ve que tiene una grandeza, un señorío en su territorio. Y es por naturaleza, y usted dice, yo me paro frente al mar, pero ¿cómo es que Moisés pudo abrir esta montaña de agua? Pero imagínese, para nosotros es fácil hoy porque sabemos que está escrito y sabemos de qué sucedió. Pero yo no sé si usted, mire, el otro que abrió el mar fue Eliseo. Dice que con el manto de Elías golpeó el agua y se abrió. Son dos testimonios que están escritos ahí. Amén. De cosas que hoy en día usted puede quitarse su chaqueta y le pega ahí al, ¿cómo se llama este? Al río Ebro o el canal imperial y no se abre. No se abre. Pero mire qué tremendo cómo es que esto queda plasmado en la palabra del Señor para que nosotros, mire, el escritor se encarga de poner en este libro las cosas grandes que sucedieron, pero no por lo natural, sino que por medio de la fe. Y es muy importante que hoy en día la iglesia, en este año 2021 que está por finalizar, comencemos a entender, o más bien que le comencemos a pedir a Dios que abra nuestros ojos o nuestro entendimiento para poder comprender, hermanos míos, cómo podemos nosotros este año 2022 que viene poder caminar en fe, poder comenzar a ver las cosas de ese punto de vista, comenzar a ver en lo espiritual más que todo, más que lo natural. Para lo natural es más fácil verlo, es creerlo, perdón, ¿por qué? Porque lo estamos viendo. Y oiga, el escritor dice, hace, hermanos míos, testifica de estas cosas grandes, de estos prodigios, de lo que llegaron a lograr estas gentes por medio de la fe. Fueron momentos duros, momentos críticos que ellos estaban pasando, y hermanos míos, pero que no era imposible. Solamente era de tener los ojos puestos, como dice ahí mismo en Hebreos 11. Gloria a Dios, en Hebreos 11, vamos a leer, perdón, en 2 de Corintios 5:7, si usted me acompaña, dice que, póngamelo por favor, 2 de Corintios 5:7, dice, aleluya, lo voy a buscar en la Biblia entonces, gloria a Dios. ¿Ya lo tiene? 2 de Corintios, dice que por fe andamos y no por vista. Amén. Gloria a Dios, hermanos. Esto es difícil de digerir, creo yo, muchas veces. Fíjense que el problema es que nosotros decimos, y estos versículos los sabemos de memoria, pero se queda en teoría, como dice alguien por ahí. Pero cuando nos queremos ir a lo que es el mundo espiritual, a querer hacer cosas grandes por medio de la fe, es imposible. Quizás nos topamos con una gran pared, que realmente eso, hermanos míos, no existe. Eso es algo que quizás que el enemigo quiere poner en nuestra vida. ¿Sabe por qué? Porque no quiere que nosotros rompamos, oiga bien, ese velo que está impidiendo que nosotros
nosotros comencemos a ver las cosas del punto de vista espiritual. Y es por eso, hermano mío, que yo te digo que hay dos formas de ver: la forma natural y la forma espiritual. Pero de usted y yo depende de cómo nosotros que vamos a comenzar a caminar, porque dice que andamos por fe. Es, hermanos míos, principalmente ese punto, el primero, fe. Ahí andamos, dice, andamos por fe. Dice enseguida, no andamos por vista. ¿Por qué razón? Porque nuestro estilo, mire, cuando el apóstol Pablo, porque ahí el apóstol Pablo es el que está escribiendo, cuando él dice que andamos por fe y no por vista, él asume de que ya todos nosotros, hermanos, hemos nacido de nuevo, que hemos comenzado a andar de una forma diferente, que ya el viejo hombre y la vieja mujer ya murieron. Pero ¿sabe por qué? Porque eso es un estorbo para no poder nosotros movernos en la dimensión de la fe. Ese es el problema que está pasando. ¿Sabes por qué? Porque cuando nosotros vamos a leer en esta parte, para andar por fe, dice, en el mundo espiritual, es necesario, hermanos míos, moverse, y es necesario renunciar. ¿Sabes por qué? Vamos a ir otra vez a Hebreos 11, gloria a Dios, pero esta vez vamos a leer el 24 y el 25 para poder entender cómo es que sucede esto. Dice que Moisés, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón. Y dice el 25, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios para gozar de los deleites temporales, que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo, dice el 26, por mayor riqueza el vituperio de Cristo y de los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Hasta donde hemos leído el 24 y el 25 y el 26, estamos viendo de que Moisés toma una decisión, la cual quizás a nosotros hoy en día se nos hace muy difícil. ¿Sabe? El hombre dice que el hombre escogió, dice, mire, por la fe, dice, hecho ya grande, rehusó llamarse, o sea, rehusó a un título que le estaba dando el rey o la reina o la hija del rey. Dice que renunció en primer lugar a eso, porque, ¿sabes? La Biblia dice que no podemos ser hijos de Dios y también hijos del diablo. Entonces sabemos de que Egipto representa el mundo. Ahora bien, él estaba viviendo en Egipto, pero había, hermanos míos, que cumplirse un propósito de Dios, y era necesario de que él renunciara a todo lo que Egipto le estaba ofreciendo. Es decir, usted y yo tenemos que renunciar a muchas cosas que nos han tenido incomodidad todo este tiempo. Tenemos que renunciar a muchas cosas a las cuales estamos acostumbrados a hacer. Tenemos que renunciar a la comodidad. Tenemos que renunciar, hermanos míos, a ese viejo hombre, a esa vieja mujer. Gloria a Dios. Es necesario renunciar a los placeres. Es necesario renunciar al miedo. Porque todo eso, créame que si Moisés no renuncia a todas esas cosas, es porque no estaba queriendo ver las cosas de otro punto de vista. Si Moisés se pone, hermanos míos, a decir, yo prefiero mejor quedarme en la comodidad del palacio del rey. Yo prefiero ese título que me han dado aquí en Egipto. Yo prefiero estar en la cuna de oro, cómodo. Yo prefiero quedarme en casa con este frío y no ir a adorar al Señor. Yo prefiero quedarme en casa y no ir a los ayunos. Tengo otras cosas que hacer, las cuales tengo prioridad. Hágalo. Yo le decía de que de nosotros, de cada uno de nosotros depende de cómo queremos crecer en lo espiritual, de qué punto de vista nos queremos poner para poder percibir y entender las cosas que Dios tiene, porque sabe, hay lugares que no nos conviene estar a nosotros como hijos de Dios.
Hay lugares, ¿por qué razón? Porque nos impiden el crecimiento espiritual, nos impiden el poder comenzar a movernos dentro de esa dimensión de la fe. Hay cosas que van, hermanos míos, a estorbarnos y que es necesario que no solo digamos no quiero, sino que renunciemos y que las dejemos. Óigase, porque si no, no vamos a poder entrar. Usted puede estar toda la vida en una iglesia, pero si no renuncia desde el fondo de su corazón, donde se han generado todos estos años los malos deseos, las pasiones desordenadas, la comodidad, el miedo. Oiga, hay cosas, hermanos míos, que definitivamente necesitamos soltarlas. ¿Por qué razón? Dáselas y se las bajará. Le doy la gloria a Dios por esta palabra. Amén. Y yo estaba afligido porque no hallaba que hablar el día de hoy. Y le voy a testificar, ahí estaba sentado y no tenía el mensaje. Pero Dios sabe en qué momento va a alimentar nuestra alma. Gloria a Dios. Yo ya no me aflijo, antes me afligía, créame. Pero yo tengo fe en Dios. Que si Él me ha puesto en este lugar, yo no voy a venir a este lugar callado. Yo tengo que hablar lo que Dios pone en mi corazón y en mi boca. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Sabe por qué? Porque Dios conoce lo que nosotros necesitamos escuchar. No es lo que queremos oír. Y gloria a Dios que usted está en este lugar porque usted quiere oír estas cosas. Para edificar su vida, para tener un crecimiento espiritual, para poder, oígase, ir a esa dimensión de la fe. Y ahora usted está escuchando lo que Dios quiere decirnos. Que tenemos que renunciar a esas cosas. Que tenemos que entender de que mira, Moisés, después de aún de estar ahí, hermanos míos, en esa comodidad, no crea que salió a seguir gozando. Usted sabe que no. El hombre sufrió, se fue a un desierto. El hombre se fue a apacentar ovejas. El hombre sufrió, anduvo, hermanos míos, mucho tiempo sin entender. Pero sabe, ya estaba dentro del proceso, dentro de la voluntad de Dios. Porque aún ahí en el desierto el Señor se le aparece. Y ahí recibe su llamado. Y aún quizás aún ahí, teniendo, hermanos míos, frente al Señor, escuchando su voz, quizás aún no podía comprender por qué le decía, Señor, ¿y yo quién soy para que me llames a esto? Aunque el hombre era preparado, había estudiado allá en Egipto, hermanos míos, ya era quizás un profesional este hombre, pero como las cosas del Espíritu son del Espíritu y las de la carne son de la carne, así es que gloria sea a Dios, ustedes, aleluya. ¿Sabe por qué? Jesucristo dijo, gracias te doy, Padre, porque estas cosas se las escondiste de los sabios, de los entendidos, de aquellos estudiosos, y se las ha revelado a los pequeñitos. Esto, oiga, dice la Biblia que el que Dios llama, a ese capacita. Amén. Usted ha sido llamado, ha sido llamada, y no tenga miedo de seguir adelante, de renunciar a todas las cosas. Gloria a Dios. Aleluya. No tenga miedo de renunciar a esas cosas. Y el enemigo pone miedo, por eso le digo que hay que renunciar a ese miedo que el enemigo pone. Y hoy, ¿cómo vas a hacer? ¿Y si dejas este trabajo? ¿Y si haces aquello? ¿Y si dejas de hacer lo otro? ¿Cómo vas a hacer? Dice la Biblia de que estamos hablando de cosas grandes que lograron estos héroes de la fe. Hombres comunes, naturales, corrientes, con 2 manos y 2 pies como usted, con un cerebro, con un corazón como usted y como yo, pero con 2 rodillas, hermanos míos, que cuando las doblaban, gloria sea a Dios, movían, gloria a Dios, el mar, movían en la montaña, gloria sea al Señor. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Pero yo sé de que hay muchos que no logran entender estas cosas, porque están dependiendo de las cosas naturales solamente. Y es donde se choca, donde hay un estorbo, un obstáculo de crecimiento. Es necesario, Dios repite esto, que es necesario renunciar, así como dice la palabra, de que Moisés renunció a esas comodidades,
Dice de que renunció, dice porque dice que escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Mire, esta palabra, deleites del pecado, y lo señala como temporales, es decir, de un momento a otro van a pasar. Hoy tenés 20 años y mañana, de un sentido figurado lo digo, mañana tenés 60. Hay cosas que han cambiado en tu vida. Quiérase o no, te guste o no, van a cambiar y han cambiado en tu vida. De las cuales ya pasaron. Y yo te lo digo por mí. Aquellos años, cuando tenía 20, 30, 35 años, me sentía el rey de la selva. ¿Y a dónde han quedado los placeres? ¿Qué saqué de eso? Si no hubiera tenido misericordia Dios de mi vida, yo ya no estuviera aquí. Así se lo digo. No le digo más pero ya algunos se los he contado. Y entonces, hermanos míos, ¿a dónde queda todo eso? Y yo siempre le digo a los jóvenes, ¿sabes? Me arrepiento de haber perdido esos años de mi juventud sirviéndole al diablo, deleitando esta carne. Cuando Dios hubiese podido glorificar más en mi vida. ¿Cuántas almas dejaron de recibir el mensaje porque yo andaba borracho? Porque no quería renunciar a esos placeres. Quería andar con los amigotes. Aleluya. Porque yo quería, a mí me gustaba. Estaba joven. ¿Qué dice Eclesiastés 12? Alégrate, joven, en los días de tu juventud y tome placer tu corazón antes que lleguen los malos días en los cuales no tengo contentamiento. Pero si lo vamos al final de ese capítulo de Eclesiastés, dice que Dios traerá toda obra de los hombres y de las mujeres también a juicio, sea mala o sea buena. Es ahí donde nosotros vamos a valorar, pero para algunos ya será tarde, a valorar por qué no renuncié a esto, por qué no dejé ir estas cosas, por qué no las solté, por qué no las saqué de mi corazón, y por qué no, aleluya, gloria a Dios. Ya será tarde, gloria a Dios. Ya será tarde. Hoy en vida es cuando usted y yo tenemos la oportunidad de decidir de qué manera vamos a comenzar a ver las cosas. ¿Cuál es la que, mire, la Biblia nos habla y lo hemos visto allá en 2 de Corintios 7, que nosotros andamos por vista, por fe y no por vista. Pero para eso tenemos que hacer un cambio en nuestra vida, en nuestra vida espiritual y en nuestra vida natural. Gloria sea a Dios. Pero, hermanos míos, hay cosas que nosotros tenemos que dejar. Dice la Biblia que cuando nosotros comenzamos a buscar de Dios, cuando nosotros, hermanos míos, comienza dentro de nosotros a haber una necesidad. Esa es la primera característica, hermanos míos, que tiene que haber dentro de nosotros. El sentir la necesidad de cambiar nuestro estilo de vida. De buscar, hermanos míos, las cosas. Mira, hay un versículo que dice que tenemos que buscar las cosas de arriba, porque esas no perecen. Amén. Que las de que están las cosas terrenales, esas son perecederas. Y es por eso que, hermanos míos, que Moisés, él dice que, hermanos míos, él prefiere mejor ser, hermanos míos, maltratado que gozar de los deleites temporales del pecado que estaban en Egipto. Hoy podemos decir los deleites del pecado que están en el mundo y que están acechando nuestra vida siempre. Entonces dice la palabra que él toma una determinación y comienza a abandonar, a salir de Egipto por completo. Ahí dejó todo, él se fue. Ahí que les quede mis títulos, lo que quieran tener, yo me voy. ¿Sabe por qué? Porque dentro de él nació esa necesidad que nos tiene que caracterizar a nosotros. ¿Por qué razón? Porque mira, allá había un pueblo, hermanos míos, que él iba a salir a liberar. Pero antes tenía que salir de donde estaba para ir a estar en la presencia de Dios,
ser capacitados, ser fortalecidos, recibir instrucciones que ahí en el mundo, ahí en Egipto, no las podía recibir. Mire, hermanos míos, esto es tremendo porque, ¿sabes? A veces Moisés no sabía él. Él dice que se fue porque no se sintió cómodo dentro de ese ambiente. Hubo algo que lo inquietó a abandonarlo, a renunciar a todo eso. Y verdaderamente en nosotros tiene que haber ese sentir de abandonar, de renunciar a esas cosas que muchas veces nos van a estorbar para que el propósito de Dios se cumpla en nuestra vida. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Y dice, teniendo por mayores las riquezas, el vituperio, teniendo por mayor riquezas, el vituperio de Cristo y los tesoros de los egipcios. Dos cosas. Dice de que él, óigase bien, dice de que él en el 26 tuvo por mayor las riquezas, dice, las riquezas, el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. ¿Sabe por qué? Aunque quizás en ese tiempo no estaba escrito de que las cosas perecederas, de las cosas del mundo son perecederas y son temporales, el Espíritu Santo de Dios le estaba ya poniendo esa necesidad de entender de que esas cosas iban a quedar, que él había venido a este mundo para algo grande de parte de Dios. Y dice de que él abandona todo eso, gloria a Dios, y dice, yo prefiero mejor sufrir, porque yo, ¿sabe por qué? Porque yo sé de que mi galardón en los cielos va a ser grande, que aunque aquí, gloria sea al Señor, aleluya. Me imagino yo que en otras palabras quizás dijo, no importa si yo dejo de trabajar el sábado y el domingo, si yo gano ese dinero, yo sé de que pues el día siguiente ya no voy a tener nada. Pero si yo voy a la iglesia el sábado y el domingo, voy a recibir algo mayor que 50 o 100 euros por un fin de semana. Pero eso nos cuesta entenderlo. ¿Por qué? Porque estamos en este mundo y estamos afligidos y no estamos viendo las cosas de la forma espiritual, sino que estamos viendo las cosas de la forma que estamos acostumbrados a verlas. Yo sé que esto incomoda, pero es la verdad, es así. Mire, aquí está diciendo la palabra, teniendo por mayor riqueza el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Aleluya. Oh, no, si en aquel día vamos a querer todos ser galardonados, recibir los mejores premios. Pero ¿y qué estamos dando aquí? Si usted aquí tiene que trabajar por la obra del Señor, tiene que trabajar por esas almas que aún no han venido. Y lo tiene que hacer de buena gana. Así tiene que ser, porque si no, no tiene recompensa. Mire, hermanos míos, gloria a Dios, voy a continuar mejor. Dice, por la fe dejó a Egipto, no temiendo a la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Obedeció, le creyó, tuvo fe, porque él sabía, a pesar de que se había criado en Egipto, esto me da la idea a mí de que no hay excusa. No hay excusa que usted se mueva en el ámbito que se quiera mover. Si usted es temeroso de Dios, si yo soy temeroso de Dios, tengo que tener claras estas cosas y saber a quién tengo que agradar. Aunque yo me esté moviendo en medio de toda esa gente, mi luz tiene que caracterizarse en medio de tanta tiniebla en este mundo. ¿Por qué razón? Porque eso es testimonio. Eso va a ayudar a libertar a otras personas que están en el mundo o en Egipto, como le quiera llamar. Gloria a Dios. Dice que se mantuvo viendo, o sea, de que cuando dice que él estaba en medio de Egipto, pero se mantuvo como viendo al invisible que es Dios. Dice la palabra, cuando vemos eso, yo, hermano mío, me imagino que él siempre en su corazón había el temor de Dios. Ahí estaba el temor de Dios. No el miedo, sino el temor, el respeto, la obediencia, el no ofender a Dios en medio de ese mundo que representa a Egipto. Y dice la palabra que él se mantuvo, se sostuvo
como viendo al invisible. Eso es lo que nosotros debemos de tener en nuestro corazón, esa convicción que donde quiera que estemos nosotros, Dios está ahí. Y depende de nosotros cómo le vamos a honrar. ¿Qué vas a preferir? Los placeres, los deleites. Placeres de 5 o 10 minutos. Deleites de una noche. Tú lo decides. Tú lo decides. Yo lo decidí por un tiempo. Y gracias a Dios que Dios tuvo misericordia de mí. ¿Sabe? Eso, hermanos míos, es de cada uno de nosotros. ¿Qué preferimos? Los deleites, las riquezas, los placeres. De nosotros depende todas esas cosas. Tú, igual que como algunos no han venido hoy porque no han querido. Ellos lo decidieron, no quisieron. Pero usted está aquí porque decidió honrar a Dios con su tiempo. Sabe de que hay un Dios que está esperando de que usted venga a este lugar. Sabe, este lugar ha sido, hermanos míos, permitido para que nosotros, que se abra para que nosotros tengamos un lugar donde estar juntos y en armonía adorando al Señor. Amén. Usted lo puede hacer en la casa, pero no es igual. Gloria a Dios. Aleluya. Ahora bien, otra persona que quiero hablar, que habla aquí también, voy a dar un paso rápido por ahí, fue también Abraham, un hombre que se movió por fe. Dice que se fue sin saber a dónde iba, pero iba bajo la dirección del Espíritu Santo de Dios, escuchando su voz y creyendo, hermanos míos, de que ese Dios que le había llamado no le iba a mentir. Por eso te digo a ti hoy, el día de hoy, que el Dios que te ha llamado, el que ha dado promesas a tu vida y a la mía, no nos va a engañar. Vamos, oye, si nosotros nos mantenemos firmes, si nosotros comenzamos a abandonar esos deseos engañosos, si nosotros comenzamos a derribar todo miedo, todo complejo, que quizás nos impiden que nosotros podamos caminar en el mundo de la fe, verdaderamente se nos va a hacer difícil si no renunciamos a muchas cosas, porque son ataduras en la vida de cada persona que quiere seguir a Cristo Jesús, aquel que quiere obedecer, aquel que quiere caminar en la dimensión de la fe. Son estorbos grandes. Tenemos, hermanos míos, que comenzar a creer a Dios. Tenemos que comenzar primeramente, como lo dice la palabra, de que Moisés se sostuvo, es decir, nunca se movió de ese punto donde él estaba. La decisión que él siempre había tenido de que él tenía que servir a un solo Dios. Amén. Y por fe, allí en Egipto, como usted lo sabe, en Egipto había representación de imágenes, había el del agua, el del sol y de esto y de lo otro. Y se inclinaban ante ellos a adorarle y en ellos creían. ¿Por qué? Porque esa imagen representaba algo para ellos. Pero Moisés tenía claro que él tenía que mantenerse y sostenerse viendo aquel que es invisible, pero que es más real y más poderoso que una imagen. Aleluya. Gloria a Dios. Pero para andar en fe es necesario también dos cosas. Oír la palabra de Dios, o sea, lo oímos cuando leemos, y el otro es obedecerla. Amén. ¿Sabe? Porque si usted, gloria a Dios, puede escuchar, puede oír, pero si no tiene fe no va a obedecer. Igualmente no va a escucharla, pero de pasada, y no va a causar nada en nuestra vida. Cuando nosotros la retenemos, la palabra de Dios, comenzamos a creer en nuestro Dios. Comenzamos a creer, hermanos míos, de que estas promesas que han quedado escritas, por ejemplo, este testimonio tan grande que hemos hablado el día de hoy de Moisés, y que no es solamente en esa época. Hoy para el año 2021, para el año 2022, si usted quiere caminar en esa dimensión de la fe, si usted quiere comenzar a ver de una forma diferente, usted puede hacerlo. No hay limitantes. Las limitantes las vamos a poner nosotros mismos. Amén, así es. Aleluya, gloria a Dios. Y mire, quiero que vaya conmigo a Colosenses 5:1. Gloria a Dios.
Colosenses 1:5. Colosenses 1:5, aleluya. Dice la palabra del Señor, la vamos a leer desde el 6. Desde el 4. Habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. Se refiere a lo de la iglesia, ¿verdad? No a las imágenes. Gloria a Dios. Aclaro esto. Los santos son ustedes. Aleluya. Porque por la sangre de Cristo hemos sido justificados. Ahora bien, dice el 5, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Gloria a Dios. Mire, la cual dice, habéis oído, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera. O sea, esta palabra es verdadera. Esta palabra no va a fallar cuando nosotros la escuchamos. Cuando nosotros, mire, dice de que en el 4 dice, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús. Dice la palabra allá en el Evangelio de Juan, el capítulo 1, de que en el principio era el verbo y el verbo era Dios. Y, amén, gracias pastora. Y dice que habitó entre nosotros. Eso quiere decir de que el mismo Jesús, el que descendió a la tierra, aquel Dios del cual Moisés decía es el Dios invisible, ese se hizo visible hoy para la iglesia. O sea que usted tiene una imagen, pero no de madera, ¿verdad? Sino que una imagen en su mente de que hay un Dios, que Jesucristo es Dios y que se hizo visible a toda la humanidad hasta el día de hoy. Y hoy estamos nosotros, dice, nuestra fe en Cristo Jesús, el cual nos va a ayudar, el que ha dejado palabras a cada uno de nosotros, palabras de aliento, palabras de vida, ha dejado escrito en este libro, oiga, más bien un mapa quizás para que la vida de cada uno de nosotros sea guiada por medio de este camino y sea el mejor camino, el camino correcto. Amén. No el que, oiga, porque por ahí hay muchas cosas que andan diciendo en internet de esto y lo otro, pero yo siempre le digo a usted, vaya a la palabra de Dios, lea la palabra de Dios, no se quede con lo que le dicen, no, porque eso no es bueno. Es importante que nosotros comencemos a entender, pero más bien quizás, bien a escuchar, pero más bien a entender las cosas que Dios quiere transmitir a nuestra vida. Que todo, hermanos míos, lo que estamos haciendo en este mundo, que todo aquello, hermanos míos, lo cual nosotros hagamos tendrá una repercusión en lo natural y en lo espiritual. De usted depende de qué forma quiere comenzar a ver las cosas. Hay dos formas, la natural y la espiritual. Cualquiera de estas dos formas va a afectar su vida, ya sea en este mundo o en la eternidad. Yo creo que eso lo tienen muy clara todas las personas, gloria a Dios. Y estamos viendo un ejemplo muy grande. Si usted quiere comenzar a caminar por fe, aunque estamos terminando este año, estamos a punto de iniciar un nuevo año, si Dios lo permite, ¿verdad? Tómelo como una nueva oportunidad de crecimiento en la vida espiritual. Que no sea nada más el decir, este próximo año yo sé de que voy a recibir un mejor trabajo. ¿Por qué no dice este año que viene yo voy a tratar de meterme más con Dios también? Voy a pedirle al Señor que active algún don en mi vida para ponerlo al servicio de los demás. Pero estamos viendo siempre nuestro propio beneficio. Sí, ignorando muchas veces lo espiritual. Dice la palabra del Señor de que Cristo es la imagen del Dios invisible.
de ese Dios que Dios veía imaginariamente. Dice que él veía, dice, al invisible. Es algo, y te puse el ejemplo al principio. ¿Por qué no nosotros, hermano mío, comenzamos a movernos, a anhelar más que todas esas cosas? Es muy importante que en nosotros haya ese sentir que hubo en Cristo Jesús, el que hubo en los apóstoles. ¿Es por qué? ¿Por qué? Porque ellos tuvieron un crecimiento en su vida espiritual. Yo quiero pedirte que te pongas sobre tus pies, iglesia, el día de hoy.